La Iglesia del Diablo, capítulo 1. De una idea mirífica. Cuenta un viejo manuscrito benedicto que el diablo, cierto día, tuvo la idea de fundar una iglesia. Si bien sus lucros eran continuos y cuantiosos, lo humillaba el papel solitario que ejercía desde hacía siglos, sin organización, sin reglas, sin cánones, sin ritual, sin nada. Vivía, por así decir, de los remanentes divinos, de los descuidos y obsequios humanos, nada fijo, nada regular. ¿Por qué no podía tener él también su iglesia? Una iglesia del diablo era el medio eficaz para combatir a las otras religiones y destruirlas de una buena vez. Construiré, pues, una iglesia, concluyó él. Escritura como escritura, breviatorio contra breviatorio. Tendré mi misa con vino y pan abundante, mis prédicas, bulas, novenas y todo el aparato eclesiástico restante. Mi credo será el núcleo universal de los espíritus, mi iglesia una tienda de Abraham. Y además, mientras las restantes religiones se combaten y dividen, mi iglesia será única. No tendré frente a mí, ni a mi Mahoma, ni a Lutero. Hay muchos modos de afirmar. Hay uno solo de negarlo todo. El diablo sacudió la cabeza y extendió los brazos, con un gesto magnífico y varonil. Luego se acordó de ir a ver a Dios para comunicarle de la idea y desafiarlo. Alzó los ojos, encendidos de odio, áspero de venganza, y se dijo a sí mismo: vamos, ya es hora. Y rápido, sacudiendo la sala, con tal estruendo que estremeció todas las provincias del abismo, arrancó de la sombra hacia el infinito azul. Capítulo 2. Entre Dios y el diablo. Dios recogía a un anciano cuando el diablo llegó al cielo. Los serafines que rodeaban como guirnaldas al recién llegado le cerraron el paso enseguida, y el diablo se dejó estar a la entrada con los ojos puestos en el Señor. ¿Qué quieres de mí?, le preguntó éste. No vengo por vuestro siervo Fausto, respondió el diablo riendo, sino por todos los Faustos del siglo y de los siglos. Explícate. Señor, la explicación es fácil, pero permitidme que os sugiera. Recoged primero a ese buen viejo, dadle el mejor lugar. Ordenad que las más afinadas cítaras y laudes lo reciban con los coros más divinos. ¿Sabes lo que él ha hecho?, preguntó el Señor, con los ojos llenos de dulzura. No, pero probablemente es uno de los últimos que vendrán a vuestro reino. No falta mucho para que el cielo se transforme en algo parecido a una casa deshabitada, a causa del precio que es alto. Voy a edificar una hostería barata, en 2 palabras. Voy a fundar una iglesia. Estoy cansado de mi desorganización, de mi reinado causal y adventicio. Ya es hora de obtener la victoria final y completa. De modo que vine a deciros esto, con lealtad, para que no me acuséis de simulador. Buena idea, ¿verdad? ¿Viniste a decirla? No, a legitimarla, advirtió el Señor. Tenéis razón, dijo el diablo, pero el amor propio se complace en oír el aplauso de los maestros. Cierto es que en este caso sería el aplauso de un maestro vencido, y tamaña exigencia. Señor, desciende a la tierra, voy a colocar mi piedra fundamental. Ve, ¿deseáis que venga a anunciaros el remate de la obra? No es necesario, basta con que digas, desde ya, ¿por qué motivo? Cansado hace tanto de tu desorganización, solo ahora piensas en fundar una iglesia. El diablo sonrió con cierto aire de escarnio y triunfo. Palpitaba en su espíritu alguna idea cruel, algún secreto mordaz en la alforja de la memoria. Algo que en ese breve instante de eternidad lo hacía creerse superior al propio Dios, pero disimuló la risa y dijo: Recién ahora concluí una observación. Comenzaba hace algunos siglos, y es que las virtudes, hijas del cielo, son en gran número comparables a reinas cuyo manto de terciopelo rematase en franjas de algodón. Pues bien, yo me propongo atraparlas en esa franja y atraerlas a todas a mi iglesia. Tras ellas vendrán la seda pura. Viejo retórico, murmuró el Señor. Fijaos bien, muchos cuerpos que se arrodillan a vuestros pies. En los templos del mundo traen los miriñaques del salón y la calle, los rostros cubiertos por el mismo polvo, los pañuelos empapados en las mismas fragancias, las pupilas centellantes de curiosidad y devoción, entre el libro santo y el bigote del pecado. Ved el ardor, la indiferencia al menos, con que ese caballero transforma en promoción periodística los beneficios liberalmente distribuye, ya sean ropas o calzado o monedas, o cualesquiera de esas materias necesarias a la vida. Pero no quiero parecer interesado en menudencias. No hablo, por ejemplo, de la placidencia con que juez de hermandad en las procesiones carga y destroza al pecho buen nuestro amor y recomendación. Apunto a cuestión de envergadura. En eso los serafines agitaron las alas pesadas de hastío y sueño,
Miguel y Gabriel dirigieron al Señor una mirada suplicante. Dios interrumpió al diablo. ¿Eres vulgar? ¿Qué es el peor que puede sucederle a un espíritu de tu especie? Dijo el Señor. Todo lo que dices o digas está dicho y redicho por los moralistas del mundo. Es un asunto gastado. Si no tienes fuerza ni originalidad para renovar un asunto agotado, lo mejor será que te calles y te retires. Mira, todas mis legiones muestran en el rostro las señales vivas del tedio que les provoca. Hasta ese mismo anciano de quien te habla parece harto. ¿Y sabes tú lo que él hizo? Ya os dije que no. Después de una vida honesta, tuvo una muerte sublime. Sorprendido por un naufragio, iba a salvarse aferrándose a un madero, pero vio una pareja de novios, en la flor de la vida, que ya se debatía con la muerte. Les dio la tabla de la salvación y se hundió en la eternidad. Ningún testigo, el agua y por sobre la cabeza el cielo. ¿Dónde ves aquí la franja de algodón? Señor, yo soy, ¿cómo sabéis, el espíritu que niega? ¿Niegas esta muerte? Niego todo. La misantropía puede tomar la forma de la caridad, dejar de la vida a los demás. Para un misántropo, equivale a odiarlos. Retórico y sutil, se exclamó el Señor. Anda, anda, funda tu iglesia. Llama a todas tus virtudes, recoge cuantas franjas haya, convoca a todos los hombres. Vamos, anda, anda. Inútil intentó el diablo decir algo más. Dios les había impuesto silencio. Los serafines, ante una señal divina, llenaron al cielo con armonías de sus canticios. El diablo sintió, de repente, que estaba en el aire, dobló sus alas y como un rayo cayó en la tierra. Una vez en la tierra, el diablo no perdió un minuto. Se apresuró a vestir la cocuya benedictina como hábito de buena fama y entró a propagar una doctrina nueva y extraordinaria. Con su voz que retumbaba en las entrañas del siglo, prometía a sus discípulos y fieles las delicias de la tierra. Todas las glorias, los deleites más íntimos confesaban que era el diablo, pero lo confesaba para rectificar la noción de los hombres tenían de él y desmentir las historias que a su respecto contaban las viejas beatas. Sí, soy el diablo, repetía él. No, el diablo de las noches sulfúreas, de los cuentos somníferos, terror de los niños, sino el diablo verdadero y único, el propio genio de la naturaleza al que se dio aquel nombre para apartarlo de la naturaleza, del corazón de los hombres, vedme, gentil y airoso. Soy vuestro verdadero Padre, animaos, tomad aquel nombre inventado para mi descrédito, haced de él un trofeo y un lábaro, y yo os daré todo, 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 todo. Así expresaba al principio para excitar el entusiasmo, alertar a los diferentes, congregar en suma las multitudes a su alrededor, y ellas acudieron, y apenas acudieron, el diablo pasó al fin de la doctrina. La doctrina era la que podía ser en boca de un espíritu de negación. Esto en cuanto en la sustancia, porque acerca de la forma era unas veces sutil, otras cínico y descarado. Sostenía el que las virtudes aceptadas debían ser sustituidas por otras que eran de naturales y legítimas. La soberbia, la lujuria, la pereza fueron rehabilitadas y del mismo modo la avaricia, a la que él caracterizó como la madre de la economía, con la diferencia que la madre era robusta y la hija aún escuálida. La ira tenía su mejor defensa en la existencia de Homero. Sin el furor de Aquiles no existiría la Ilíada. Musa, canta la cólera de Aquiles, hijo de Peleo. Lo mismo dijo de la gula, que produjo las mejores páginas de Rabelais y muy buenos versos de Isope, virtud tan superior que nadie se acuerda de las batallas de Lúculo, sino de sus cenas. Fue la gula lo que realmente lo hizo inmortal. Pero aún dejando de lado esas razones de orden literario histórico, para no mostrar sino el valor intrínseco de esa virtud, ¿quién sería capaz de negar que era mucho mejor sentir en la boca y en el vientre los buenos manjares, en cantidades abundantes, que los malos bocados o la saliva del ayuno? Por su parte, el diablo prometía sustituir la viñeda del Señor, expresión metafórica por la viñeda del diablo, locución directa y verdadera, pues no faltaba nunca a los suyos con el fruto de las más bellas cepas del mundo. En cuanto a la envidia, sostuvo o predicó fríamente que era la virtud principal, origen de prosperidad infinitas, virtudes preciosas, que llegaba a suplantar a todas las demás y al propio talento. Las turbas corrían tras él entusiasmadas,
El diablo les inculcaba a grandes golpes de elocuencia el nuevo orden de cosas, trastocando su sentido, induciéndolas a amar las perversas y a detestar las sanas. Nada más curioso, por ejemplo, que la definición que él daba del fraude. Lo llamaba el brazo izquierdo del hombre. El brazo derecho era su fuerza y concluía: muchos hombres son zurdos. Eso es todo. Pues bien, él no exigía que todos fuesen zurdos, no era sectario. Que unos fuesen zurdos y otros diestros, aceptaba a todos, menos a los que no eran nada. La demostración más rigurosa y profunda, pero fue la de la venalidad. Pero que en todo caso están fuera de ti. ¿Cómo creer que no puedes vender tu opinión, tu voto, tu palabra, tu fe, cosas que son más que tuyas, porque son tu propia conciencia, o sea, tú mismo? Negarlo es caer en lo oscuro y contradictorio. ¿Acaso no hay mujeres que venden sus cabellos? ¿No puede un hombre vender una parte de su sangre para que la sea cedida a otro hombre anémico? Y la sangre y los cabellos, partes físicas, tendrán un privilegio que se niega al carácter, a la parte del moral del hombre. Demostrando de este modo el principio, el diablo no tardó en exponer las ventajas del orden temporal o pecuniario. Después mostró además que antes el férreo preconcepto social existen. Convendría disimular el ejercicio de un derecho tan legítimo, lo que equivaldría a ejercer al mismo tiempo la venalidad y la hipocresía, o sea, a merced doblemente. Para rematar la obra, entiendo que el diablo, que le cabía extirpar de raíz la solidaridad humana, en efecto, el amor al prójimo era un obstáculo grave a la nueva institución. Él mostró que esa regla era una simple invención de parásitos y negociantes insolventes. No se debía dar al prójimo sino errónea. En algunos casos incluso odió o despreció. Hasta llegó a demostrar que la noción prójimo era errónea y citaba esta frase de un clérigo napolitano, aquel fino y leído Gagliani, que escribió a una de las marquesas del antiguo régimen: desentiéndete del prójimo. No hay prójimo. La única hipótesis en el que permitía amar al prójimo era en los casos en que se trataba de amar a las damas ajenas, porque esa especie de amor tenía la particularidad de no ser otra cosa más que el amor del individuo hacia sí mismo. Y como a algunos discípulos les pareció que semejante explicación, por metafísica, escapaba a la comprensión de la muchedumbre, el diablo recurrió a un apólogo. 100 personas adquirieron acciones de un banco para las operaciones comunes, pero cada accionista no cuida realmente sino sus divisiones. Tal es lo que ocurre en los adulterios. Este apólogo fue incluido en el libro de la sabiduría. Capítulo 4. Franjas y franjas. La previsión del diablo se verificó. Todas las capas de terciopelo que terminaban en una franja de algodón y que cubrían muchas virtudes acababan en el suelo a merced de las ortigas, cuando se las tironeaba de la franja, y de inmediato, quienes con ellas se habían cubierto, se alistaban en la nueva iglesia. Detrás de ellos fueron llegando otras, y el tiempo bendijo a la institución. La iglesia había sido fundada. La doctrina se propagaba. No había una región del globo que no la conociese, una lengua que no la hubiese traducido, una raza que no la amase. El diablo profirió alaridos de triunfo. Ciertos glotones se recogían a comer frugalmente 3 o 4 veces por año, justamente en días de precepto católico. Muchos avaros daban limosnas de noche o en las calles poco concurridas. Varios dilapidadores del erario le restituían pequeñas sumas. Los fraudulentos hablaban una u otra vez con el corazón en la mano, pero con la cara semioculta de siempre, para hacer creer a quienes los observaban que estaban engañando a sus interlocutores. El descubrimiento asombró al diablo. Se propuso conocer a fondo el mal y vio que se propalaba cada vez más. Algunos casos eran hasta incomprensibles, como el de un droguero de Levante que había envenenado pacientemente a una generación entera y con el producto de las drogas socorría a los hijos de sus víctimas. En el Cairo encontró un perfecto ladrón de camellos que se cubría la cara para ir a las mezquitas. El diablo se enfrentó con él a la entrada de una de ellas y cuestionó su comportamiento. El delincuente negó las acusaciones, diciendo que iba allí a robar el camello de un drogman. Lo robó, en efecto, ante los ojos del diablo.
pero fue a dárselo de regalo a un almuceín que rezó por él a Alá. El manuscrito benedictino cita muchos otros descubrimientos extraordinarios. Entre ellos, este desorientó completamente al diablo. Uno de sus mejores apóstoles era un calabrés de 50 años, insigne falsificador de documentos, que tenía hermosa casa en la campiña romana, telas, estatuas, biblioteca, etc. Era el fraude en persona, capaz de quedarse en cama para no confesar que estaba sano. Pues bien, ese hombre no solo había dejado de estafar en el juego, sino que incluso llegó al punto de dar gratificaciones a sus criados. Habiéndose agenciado a la amistad de un canónigo, iba todas las semanas a confesarse con él en una capilla solitaria, y si bien no le manifestaba ninguna de sus acciones secretas, se hacía bendecir 2 veces, al arrodillarse y al incorporarse. El diablo apenas podía creer en semejante alevosía, pero no había duda en el hecho que era real. No vaciló un solo instante. El pasmo no le dio tiempo de pensar, comparar y concluir si el espectáculo presente tenía algún parangón en el pasado. Voló de nuevo al cielo, temblando de rabia, anhelando conocer la causa secreta de tan singular fenómeno. Dios lo oyó con infinita complacencia, no lo interrumpió, no lo reprendió, no alardeó siquiera, ante aquella agonía satánica. Lo miró fijamente y le dijo: ¿Qué vas a hacer, mi pobre diablo? Las capas del algodón tienen ahora franjas de seda, como las del terciopelo tuvieron franjas de algodón. ¿Qué vas a hacer? Es la eterna contradicción humana. Muchas gracias a todos los que participaron y nos apoyaron en este proyecto.